Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Hacia
bendiga una vez más a todos los hermanos y las hermanas que por supuesto van a estar siendo parte de este sermón que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Así que ante todo, quiero invitarles a orar y ya luego voy a estar compartiendo el texto acerca del tema que vamos a estar compartiendo hoy. Señor, quiero darte gracias. Quiero, Señor, en esta hora pedir que una vez más la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, se pueda manifestar sobre mi vida. Necesito tu ayuda, necesito que tú me capacites, que tú me domine de mi vida y de mi ser para poder hablar de tu palabra. Gracias por el amor que es reflejado a través, Señor, de tu presencia sobre nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que oirá tu palabra. Una vez más, Señor, oro para que nuestras almas sean alimentadas, nutridas con tu palabra. Lo necesitamos, Señor. Padre, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más, un domingo más, estamos para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante, que es la providencia de Dios. Ya a un año, estamos a punto ya de cumplir, o estamos cumpliendo un año desde que, entrara, ¿cierto?, o llegara esta enfermedad también en nuestro país, COVID-19, y esta pandemia también, que ha también golpeado fuertemente no solo nuestro país, sino también el mundo entero. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hay algo que hoy nuevamente vamos a estar viendo, y es acerca de este tema de lo que es la providencia de Dios, entendiendo que es Dios quien controla todas las cosas hacia su propósito. Y todo lo que ocurre en nuestra vida, a pesar de que a veces nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero siempre Dios, a través, ¿cierto?, de su amor, de su misericordia, de su disciplina, nos encaminará al propósito el cual Él tiene para nuestras vidas y por supuesto que es para la gloria de su nombre. Y hoy voy a hablar de este tema y quiero un poquitito usar un texto bíblico que lo quiero usar para comenzar a hablar de este tema, que aparece en el Salmo 50:21, y quiero explicar un poco por qué quiero hablar de este tema, ¿ya? Y lo quiero hacer usando este Salmo, que dice: estas cosas hiciste, Salmo 50:21, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Bueno, ¿por qué quiero hablar de este tema? Y lo voy a explicar con este salmo, que este es un salmo donde Dios nos muestra un poquito la condición del pueblo. ¿Ya? El pueblo de Dios aborrecía lo que era la corrección, se echaba a la espalda lo que era la palabra de Dios. Si él veía al ladrón, se iba detrás de él. Con los adúlteros era su parte. Su lengua cada día componía engaños y cada día su lengua hablaba contra su hermano. Esa era la actitud del pueblo. Es, podríamos decir, el contexto donde Dios les habla viendo esta apostasía a la cual el pueblo estaba viviendo. Y el Señor le dice al pueblo, porque el pueblo pensaba que Dios era y actuaba como ellos. Es por eso que el Señor le dice, parafraseando el texto: ¿ciertamente pensabas que yo sería como tú? ¿O ciertamente pensabas que yo actuaría como tú? Viendo al ladrón se iban detrás de él, o imitaban lo que él hacía. Con los adúlteros era su parte. Su lengua componía engaños, componía enemistad contra sus hermanos.
Y el pueblo pensaba que Dios actuaría de la misma manera como ellos actuaban. ¿Y por qué? Quiero explicar por qué hablo este tema hoy de la providencia de Dios. Es porque de la misma manera como el pueblo de Dios en ese entonces tenía este grave problema de que pensaba de que Dios actuaba de la manera como ellos lo hacían, es el gran problema de la iglesia de hoy. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué voy a hablar de la providencia de Dios? Porque hay una iglesia que hoy no conoce quién es Dios, que no conoce cómo trabaja Dios, que no sabe cómo Dios actúa, cómo Él obra para prevalecer, para que prevalezca su voluntad. O sea, en otras palabras, hoy me veo obligado a hablar de la providencia de Dios, porque hay una iglesia que no conoce los atributos de Dios. Hay una iglesia que no conoce al Dios que predica, no conoce al Dios que le canta, no conoce al Dios que le adora. Es por eso que hoy yo quiero hablar de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque quiero decir que donde hay una iglesia que no conoce a Dios, o donde hay una iglesia donde no está la revelación del carácter de Dios, donde hay una iglesia que no se habla de las perfecciones de Dios, entonces esa iglesia o ese pueblo perecerá. Son las palabras del Señor. Mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. O sea, un pueblo, una iglesia está destinada al error, está destinada al fracaso cuando no conoce a Dios. Miren lo que sigue diciendo Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí el Señor está diciéndole al pueblo, el buey, que es un animal, conoce muy bien quién es su dueño. El asno también lo conoce, pero Israel no conoce a su Señor. No conoce al cual adora, al Dios al cual adora. No conoce al Dios al cual le adora, le canta, o al Dios del cual habla. Por eso que hoy yo quiero hablarte de la providencia de Dios, porque hay muchos que no conocen al Dios que predican. Hablan de un Dios que está muy lejos del Dios de las Escrituras. Israel, y Dios lo compara con un buey y con un asno. Y perdona que yo tomé este texto, pero es el ejemplo que Dios nos pone para demostrarnos que más sabio es un buey y un asno antes que el pueblo que no tenía el conocimiento de Dios. Es por eso que cuando no tenemos el conocimiento pleno de Dios como iglesia, vamos camino al desastre. En la antigüedad Dios se quejó a un Israel apóstata. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Esa acusación que Dios está haciendo en ese entonces es la misma acusación que Dios le hace a la cristiandad de hoy. Los hombres imaginan que al Dios o al Altísimo le mueven las emociones, los sentimientos y no los principios. Porque hoy tenemos una iglesia movida por las emociones, movida por los sentimientos, pero no por las Escrituras, no por los principios. Y muchos creen que de esa misma manera como la iglesia se deja llevar, es la misma forma como Dios actúa o como Dios procede. Y esa es la acusación que Dios le hace a la cristiandad de hoy. Muchos creen que Satanás puede desbaratar los designios de Dios al antojo de Él. A tal punto que hay cristianos que se lo pasan más peleando con Satanás que teniendo comunión con Dios.
creyendo que tienen autoridad de poner a Satanás bajo sus pies, creyendo que le pueden arrebatar al diablo y pelean todos los días con Satanás o con el diablo, tratando de arrebatarle su finanza, su salud y todo lo que, aleluya, creen que Satanás le ha quitado. Y eso es muestra de que verdaderamente no conocemos que tenemos un Dios de providencia. Que no conocemos a un Dios que gobierna, que provee para su propósito y para su voluntad. Tanto así que muchos creen que si Dios se ha forjado un plan o un propósito, han de ser como ellos mismos, que puede estar sujeto a cambios o fracasar. Eso es lo que muchos hombres creen. Porque, vuelvo a decir, ciertamente creerías que era yo como tú. Son las palabras del Señor. Pero yo quiero decirte que Dios, cuando hablamos de que Dios es santo, y la palabra para santo que podemos traducir en el hebreo es la palabra kadosh, que habla que está separado infinitamente de lo creado. De todo lo que Dios ha creado, Él está separado infinitamente. Y por decir una palabra, infinitamente. Pero eso habla de lo que es la santidad de Dios. Y yo quiero decirte que el Dios que hoy muchos hablan, predican, anuncian, quiero decir que no se parece en nada al Dios supremo, soberano de las Sagradas Escrituras. El Dios del cual suele hablarse de nuestros púlpitos, el Dios que se menciona en gran parte, y lo digo con minúscula, el Dios que, aleluya, se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, no es nada menos, aleluya, o nada más que una invención de la imaginación humana. Es una ficción del sentimentalismo sensiblero. En otras palabras, el Dios que hoy se está predicando está lejos de ser el Dios de las Escrituras. Cuando converso con muchos cristianos y cuando les escucho hablar, muchas veces me pregunto, ¿seré que yo estoy tan errado porque ese Dios no lo encuentro en las Escrituras? Una iglesia movida solo por las emociones, como lo decía el domingo pasado, una iglesia que quiere las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Un Dios que busca los beneficios de Dios, pero no al Dios que da los beneficios. Y escucho a creyentes solo hablar, tienes que tener fe. Tienes que creer, si tú lo crees, todo es posible. Escucho a creyentes decir, hermano, si tú lo confiesas con tu boca, lo que tú creas y confieses, eso será. En tu lengua hay poder. Palabras que están en medio del pueblo cristiano. Cuando uno ve la idolatría que hay fuera de la cristiandad, la idolatría que hay o que se encuentra fuera de la cristiandad, ellos se hacen dioses de madera o dioses de piedra. Pero mira, los millones, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad se elaboran dioses producto de sus propias mentes. Y muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué, Señor, hemos errado tanto el camino? ¿Por qué nos hemos apartado de las Escrituras, dejándonos llevar por sentimientos, por emociones, más que por las Escrituras? La gente cristiana al hablar cita palabras cliché que se pronuncian dentro de la iglesia y que se han ido pronunciando por décadas, transmitiendo de generación en generación, pero lejos de lo que las Escrituras dicen.
Y cuando alguien me presenta el texto bíblico, ¿sabes? Parecemos que no somos espirituales. Parecemos que no somos, parecemos bichos raros. Parecemos, no sé, de otro planeta. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes y te pregunto, ¿creemos en un Dios absolutamente supremo, que lo controla todo, un Dios que está por encima de todo, que nada puede resistirse a lo que Él dice o hace, que su voluntad o su propósito se cumplirá? ¿O creemos en un Dios cuya voluntad puede ser resistida? ¿En un Dios que yo puedo manejar o manipular? ¿Un Dios que Satanás puede tronchar todo lo que Él se propone hacer? Bueno, yo creo en un Dios supremo, que no hay nada que pueda detener su propósito y su voluntad, que no hay nada que pueda detener su mano. ¿Quién te dirá qué haces o quién podrá detener tu mano? Yo creo en un Dios soberano, pero muchos creen en un Dios que pueden disolver todos sus designios, frustrarlos, sus propósitos, pueden derrotarlos. Muchos creen en un Dios que no tiene derecho alguno a la deidad. Si ese es el Dios al cual tú dices conocer, entonces es un Dios que está lejos de ser digno de la adoración. Y te digo, ese Dios que el hombre puede manipular en su antojo, que Satanás puede frustrar todo lo que él hace, es un Dios que está lejos de merecer ser adorado. Solo merece el desprecio de los demás. Por eso yo creo en un Dios soberano, supremo, un Dios de providencia, un Dios que lo controla, lo maneja todo, un Dios que va proveyendo para poder, aleluya, ir cumpliendo su plan, ir cumpliendo su propósito, aleluya, a través de la historia, a través de los siglos. A pesar de mi vida y a pesar de tu vida, y no hay nada sobre la tierra. Las palabras de Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo ahí? No está hablando de un poder, aleluya, para, no sé, solamente echar fuera demonios, como es lo que muchos creen, solamente para derrotar al diablo. No, él está hablando que si Dios, aleluya, está de parte de mía, nadie puede frustrar lo que Dios, aleluya, ha hecho conmigo. Nadie puede detener el propósito de Dios, nadie se puede interponer contra Dios, ni el hombre, ni el diablo, ni el infierno, ni los demonios, ni nada, de ninguna cosa creada, dice Pablo, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso, la distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es prueba de la supremacía del Dios viviente, del único Dios viviente y verdadero. Él es el alfarero y nosotros no somos más que barro en sus manos, que puede transformarnos en vaso de honra o desmenuzarnos a su gusto. Eso es lo que dice el Salmo 2:9. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. Y quiero tocar, para hablar de la providencia de Dios, hay muchos términos que voy a estar usando y voy a estar compartiendo con ustedes para ir aclarando la providencia. Pero uno de los pasajes, como dije, el próximo sermón voy a estar hablando acerca del libro de Esther. Y voy a estar compartiendo y mostrándote cómo es ese libro. Y cómo el pueblo allí, Dios, a pesar de que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, que estaban en ese grupo que no volvieron de la cautividad, y a pesar de que ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, como Dios, aleluya, fue proveyendo, como Dios fue, aleluya, en su providencia, provocando las circunstancias, los momentos para que ese pueblo se volviera a Él. Y eso es lo que hace Dios. Pero hoy quiero mostrarte unos pasajes bíblicos, porque uno también de los pasajes, claro, que nos hablan de la providencia de Dios, es el libro de Génesis. Génesis 50, 15 al 26. Y quiero que veamos en este pasaje
cómo la providencia de Dios se ve reflejada en el cuidado, en su guía, en su gobierno sobre las personas, sobre las circunstancias y sobre los eventos. En el pasado, en el presente y en el futuro. Y todo para la gloria y el bien de su pueblo. Y este pasaje, mira, quiero mostrarte este pasaje de Génesis, José. Y cómo Dios cuida, guía y gobierna. Y me encantan las palabras de José. Me encanta la palabra de Génesis. Cómo Dios fue un Dios de providencia, cómo Dios fue proveyendo, cómo Dios fue orquestando, cómo Dios fue, aleluya, manejando todo para que se cumpliera el propósito el cual Él tenía a través de su pueblo. Todos conocemos la historia. Y mira, en este pasaje nos muestra Génesis 50, 15, 26. Después de la muerte de Jacob, ya conocemos, José fue vendido a Egipto. Cuando sus hermanos vienen por alimento, José se da a conocer a sus hermanos traen a su padre, vienen a Egipto a vivir con él. Pero mira lo que sucede después de la muerte de Jacob. Ya estando todos sus hermanos allí en Egipto, dice que los hermanos de José vienen delante de él. Y mira, el versículo 16 al 8, y le rogaron que los perdonase y no los matase. O sea, ya Jacob había muerto. Los hermanos de José dijeron, ahora murió nuestro padre y ahora nuestro hermano José se va a vengar de nosotros. Habían habido un trastorno impresionante de eventos. Los que un día habían arrojado a José a una fosa, los que lo habían vendido a Egipto, los que se habían burlado una y otra vez de él, ahora le suplicaban que les perdonara la vida. Es más, les suplican que los haga siervo de ellos o de él. Aquel que había sido hecho esclavo y prisionero, ahora está sentado frente a los que lo vendieron. Este que había sido prisionero, esclavo, sus hermanos lo habían vendido para ello, hoy está sentado frente a sus hermanos, los cuales se le están rogando y los cuales se le están suplicando: no nos mates, perdónanos, José. Y mira el verso 19, las palabras de José. Pero mira lo que hace José. Pero José le responde: no temáis. Y mira lo que dice: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Versículo 19. Estoy yo en el lugar de Dios, no teman, hermanos. O sea, en otras palabras, José diciendo: hermanos, no se preocupen, yo no voy a hacer venganza. ¿Por qué? Porque José había entendido perfectamente que todo había sido conforme a la voluntad soberana de Dios. Que todo aquí, o el que estaba detrás de todo, era el Dios de ellos, el Dios de providencia, el Dios que había orquestado todas las cosas. Entonces, José entiende perfectamente que Dios obra conforme a su voluntad. Y por lo tanto, él ve que toda su vida, todo lo que ocurrió desde el momento en que sale de la casa de su padre, que es vendido por sus hermanos, que es tratado de matar, echado en un pozo y luego vendido, todo estaba en las manos de Dios. O sea, toda su trayectoria estaba siendo movida por el Dios de providencia. La providencia de Dios es que Dios provee para hacer cumplir su voluntad. O sea, en otras palabras, José estaba convencido que el único que podía haber hecho todo esto era Dios. Nada podría haber acontecido si la mano de Dios no hubiera estado detrás de ello.
Dios tiene el completo control de todas las cosas. Escúchalo bien, lo voy a decir. Dios tiene el control completo de todas las cosas. Pero mira, ojo lo que voy a decir. Es verdad, sí, es verdad. Los hermanos de Josué actuaron bajo su propia voluntad, venderlo como esclavo. Era la voluntad de ellos. Es verdad. También la esposa de Potifar actuó, aleluya, como a ella le pareció al tratar de seducir a José y luego mintió acerca de lo que había acontecido. Fue la voluntad de la mujer de Potifar. Sí, el faraón también, aparentemente de su propia voluntad, decidió sacar a José de la cárcel y hacerlo grande en el reino. Pero mira lo que nos dice la Biblia. La Biblia es clara en afirmar que aún las personas están sujetas al control soberano de Dios. En otras palabras, Él mueve los corazones de las personas conforme a Él le place. Mira lo que dice Proverbio 21:1. En la mano del Señor, o en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. O sea, es como que el Señor crea una zanja con una parte más honda y otra más arriba, no tan honda, y hace que el agua corra hacia los pastizales como a Él le place. Él le da dirección a los ríos. Así es la mano del rey, así es la mano del hombre, aleluya, así es la mano de Dios, o así actúa el hombre en las manos de Dios. O Dios lo mueve a su antojo, Dios lo mueve a su manera, Dios lo lleva como Él quiere. Los hermanos de José actuaron por su voluntad, es verdad. Pero aquello lo cual ellos hicieron, Dios estaba arreglando. Te lo explico de esta manera. ¿Cómo actúa la providencia de Dios? Los hermanos de José planificaron matar. Estaban decididos a matar a su hermano. Pero Dios en su providencia obra en el corazón de Benjamín. Aleluya, para que impida que su hermano sea muerto. Y lo echen al pozo o a un pozo. De la misma manera, luego ellos nuevamente se empeñan en matar a su hermano. Y esa es la voluntad de ellos, hacerlo, matar a su hermano. Pero luego actúa y Dios en su providencia ya había provisto, aleluya, que pasara un grupo de hombres ismaelitas a los cuales Dios movió el corazón de sus hermanos para que lo vendieran. Así es la providencia de Dios. Dios va orquestando todas las cosas antes de que las cosas sucedan. Y lo hace para la gloria de su nombre. Lo hace para cumplir su gran plan. Este pequeño plan, el plan de José, para que lo entiendas, aleluya, la vida de José, Dios la orquestó para su gran plan. Es por eso siempre he dicho, cuando muchos decimos, o muchos predicadores le dicen a los hermanos, hermano, Dios te ha llamado para algo grande. Dios tiene un llamado glorioso para ti. Pero yo siempre digo, lo glorioso y lo maravilloso es que nosotros seamos parte del gran plan. Ese que un día fue orquestado allá en la eternidad por nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, para salvar a la humanidad. Allí estábamos nosotros en el corazón de Dios. Aleluya, estábamos para un día ser perdonados y ser salvados. Qué glorioso. Dios mueve el corazón del hombre igual que una zanja. Y Él lo lleva donde quiere, lo hace caer donde quiere, lo mueve de un lugar a otro. Esa es la providencia de Dios. Dios va proveyendo para que sea conforme a su voluntad. Dios cuida, escúchalo bien. Dios guía, Dios gobierna. Y lo hace sobre circunstancias, sobre eventos. Viene a mí Jonás. Jonás huyó al lugar opuesto de donde Dios le había enviado. Pero Dios orquesta una gran tempestad. Dios se adelanta y comienza a proveer y comienza a preparar el camino para que la nave que Jonás tomara, aleluya, y a donde se dirigía, Dios allí programó una gran tempestad, movió el corazón de aquellos hombres, la suerte fue echada, Dios estaba detrás de ellos y cayó sobre Jonás, y fue Jonás lanzado al mar, pero Dios se había adelantado, ya había provisto un gran pez
¿Para qué? Para que cuando Jonás llegara al fondo del mar, ese pez que en ese momento fue un refugio, fue, aleluya, un lugar de refugio para Jonás, estaba muriendo ahogado en el fondo del mar, pero Dios orquestó ese gran pez para que lo tragara y allí estuviera por 3 días y 3 noches y pudiera reflexionar y luego ser vomitado en el lugar del propósito de Dios. Mi amigo, nadie puede ganarle a Dios. No hay pandemia, no hay enfermedad, no hay virus que sorprenda a Dios, que se le adelante a Dios, que gane a Dios. Siempre lo digo, no temamos a aquel, como lo dijo Jesús, aquel que puede matar nuestra carne, pues nuestra alma no puede tocar. No está en las manos el morir de nosotros, de Satanás. El morir está en las manos de Dios. Es Él cuando Él determina que debemos partir. Siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir, a 1 año de lo que he vivido en mi vida. Vuelvo a decir, cada vez más se fundamenta en mí esa fe, esa certeza de que Dios es lo que lo controla todo, aún más. No importa la situación que estés, no importa el momento que estés pasando, no importa lo que estás viviendo, esa es la voluntad de Dios. Y no creas que alguien puede meterte en una trampa, alguien puede dañarte a su antojo. No, si Dios no lo permite, eso no sucederá. Y eso es lo que voy a compartir, voy a mostrar la providencia de Dios de una forma gloriosa. Pero para terminar esta primera parte, quiero mostrarte cómo Dios se movió para cuidar a su pueblo. Había venido una sequía, ya José estaba en Egipto. Había venido una sequía, la cual había sido mostrada a José. Aquí había una gran tragedia ocurriría. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se terminaría. Después de haber sido un pueblo llamado, escogido. Pero nota cómo Dios tenía un propósito en todo. Y son las palabras de José una vez más hacia sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mira lo que dice José, vosotros pensasteis mal contra mí. Hermanos, hay muchos predicadores que enseñan que pueden pisotear a Satanás, que pueden hacer lo que él quiere con ello. Pero la palabra del Señor nos dice, en el libro de Judas dice, que cuando Moisés murió, dice que vino un ángel y disputó el cuerpo de Moisés con Satanás, pero él no refirió palabras de maldición al ángel, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre el infierno, sobre los demonios, sobre el diablo. Si hoy nosotros podemos estar protegidos, hoy podemos estar en pie, aleluya, porque hay uno más grande que todos, que el infierno, que los demonios, que el diablo, y ese es Dios, quien está de nuestro lado. Mira, Dios se adelanta, y mira lo que dice aquí, el hambre podría matarlo a todos, pero Dios ya se había adelantado a lo que iba a ocurrir. Vosotros pensaste mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros me quisisteis vender, vosotros me quisisteis matar, dice José, vosotros me quisisteis hacer mal, pero todo eso Dios ya lo tenía encaminado. Dios se iba adelantando, llevándolo al propósito de Él, para preservar a su pueblo. Cada vez que el enemigo quiere destruirte, dañarte, aleluya, quitarte del propósito de Dios, no puede, porque Dios ya va adelante, abriendo un camino, abriendo una puerta para llevarte a su propósito y para llevarte a su voluntad. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, dice José. Yo estoy aquí no porque vosotros quisisteis hacerme mal, todo esto lo encaminó Dios a bien, para mantener a vida en mucho pueblo. Ese era el propósito de Dios, preservar a su pueblo. Por eso Dios tiene un plan siempre para todo lo que hace. Todo el mal de los hermanos de José, Dios lo usó para la gloria de su nombre. Dios tenía de antemano a todos los actores, por decirlo así, que iban a entrar en esta escena para cumplir su plan de preservar a su pueblo.
la historia fue al pie de la letra. Como Dios lo había escrito, como Dios lo había establecido, así ocurre. Nada en este mundo está ocurriendo porque está fuera de Dios. Todo está ocurriendo como Dios lo ha programado, como Dios, aleluya, lo está disponiendo para llevarlo a su propósito, al fin, porque Él es un Dios de providencia. Espero que conozcas a este Dios. Y así es lo mismo para nosotros. Y mira, voy a terminar con este texto, esta primera parte. Porque lo mismo ocurre para los creyentes de hoy. Quiero este texto, Romanos 8, 28, 29. En la segunda parte de este sermón voy a explicar más profundamente la providencia de Dios en algunos términos. Y voy a usar el libro de Esther. Mira lo que dice Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mira lo que dice. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cómo podría explicarte este texto? Si has sido amado por Dios, si has sido escogido por Dios, si has sido, aleluya, aleluya, llamado por el Señor, si eres su pueblo, si eres su iglesia. Todo lo que te pueda acontecer, sea malo o sea bueno, Dios lo ayuda o Dios lo hace para la gloria de su nombre y para bien. Por eso dice, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito para aquel que ha sido llamado. Dios tiene un propósito porque su hijo, el escogido, el que era llamado. Entonces nada de lo que ocurra puede perturbar el propósito de Dios en tu vida. Dios te está llevando a su imagen. Dios te está conduciendo a su propósito. Eso que te está ocurriendo hoy es la mano de Dios obrando. Y tú puedes decir, ¿cómo va a ser la mano de Dios si esto es lo peor que me ha pasado en mi vida? La voluntad de Dios es santa, es perfecta. Y mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, nos conoció allá en la eternidad pasada. A ese que me conoció allá Él me escogió, allá Él me conoció, con amor eterno te he amado, me amó allá en la eternidad. Entonces allá Él me predestinó para que fuera su hijo. Y mira, si tú crees que puedes gloriarte por lo que eres hoy en Dios, te digo, quita de ti todo orgullo, quita de ti toda vanagloria, porque no te pertenece. Porque cuando Él te conoció allá, Él te predestinó. ¿Y sabes para qué? Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Si hoy te pareces un poquito a Cristo, si me parezco un poquito a Cristo, es porque Él me predestinó allá para que yo fuese hecho conforme a su imagen. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no solo tiene un plan, Él tiene un propósito en todo lo que hace, porque Él es un Dios de providencia. En esta primera parte, quiero que podamos entender que todo lo que Dios ha planeado, es por eso que Pablo lo dice, ¿quién podrá arrebatarme de su mano? ¿Sabes, hermano? Si Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, si tú eres un salvado, nadie podrá quitarte tu salvación, porque la salvación no es tuya. La salvación no te la has ganado tú con mérito propio. La salvación te ha sido dada por Dios. Él te salvó, Él te escogió para que tú fueses con Él a la gloria. Y como es el que te escogió para que tú vayas con Él a la gloria, nadie te puede bajar de su bus, nadie te puede bajar de su avión, nadie te puede bajar de su tren, porque Él es el que te escogió. Y Él te escogió y Él lo orquesta todo para que tú vivas para Él, aleluya, y seas a la imagen de Él, para que Él un día te venga a buscar y te lleve a su gloria. Nadie te puede arrebatar de su mano. Esto no es, hermano, que tú hoy día te levantaste y porque hiciste un sacrificio eres salvo, y como mañana estás más flojo y más no sé, más dejado, entonces estás en el infierno. No, esto no funciona así. El evangelio no es por obra para que nadie se gloríe, es por fe.
solo por gracia. Que Dios te bendiga hoy. Que la gracia del Señor pueda obrar en tus corazones y en cada uno de ustedes. Padre, quiero darte gracias por esta primera parte de este sermón que hemos compartido. Te pido que tu gracia se manifieste en mis hermanos, que tu gloria sea derramada sobre ellos poderosamente. Y que este sermón, Señor, que hay una necesidad de que el pueblo te pueda conocer, un pueblo que adora a un Dios que no conoce. Padre, ayúdanos para poder cada día buscar más de tu palabra. No, Señor, buscarte a través de un hombre, a través de una mujer, a través de un profeta, a través de un, de un tipo de hombre que se denomina tal o cual personaje, sino, Señor, de tu palabra. Gracias por los hombres que tú usas para enseñárnosla. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia.